Sea este un acto para inspirar el fuego interior en los años decisivos. Damos la bienvenida al mago Gonzalo Rodríguez García, al que trataremos de evocar su magia, que no es otra que la de haber forjado en su propio cuerpo y entrañas la síntesis de la palabra leída y escuchada, de la tradición sapiencial, de la Sofía Perennis, de la sabiduría imperecedera. Sabiduría que, al ser narrada por Gonzalo, reverbera la fragua en su propia carne, mente y espíritu, inspirando así el fuego interior en los demás, no solo con intelectualismos y análisis, sino con el fuego interior que él ha tenido que prender en sí mismo para combatir sus dragones. Inspiración necesaria para estos tiempos más oscuros que la propia oscuridad, pues no hay mayor oscuridad que la falsa luz, y cuanto mayor es la iluminación pretendida, mayor es el dragón. Bienvenido, Gonzalo. Bueno, pues encantado de estar en tu canal y vaya, qué presentación más bonita. Nada, ahora hacemos la presentación formal. Por supuesto. Por supuesto. Para los que no he estado hablando con Gonzalo, también de hacer esto un poco introductorio, aunque ahora nos meteremos en materia y efectivamente espero evocar tu magia con algo que no sea absolutamente repetir todo el contenido que ya tienes, sino que hagamos esa introducción para la gente que a lo mejor ahora se suba al carro de la línea de tu pensamiento y que luego pues a ver si consigo poder aportar algo distinto, ¿no? Y sacar algo distinto de Gonzalo. Gonzalo Rodríguez García es doctor en Historia a raíz de su tesis sobre la tradición guerrera de la Hispania céltica, publicada en libro bajo el título de Celtas, Héroes y Magia. Autor a su vez de publicaciones como El poder del mito e Hispanofilia, España frente a su destino, y más recientemente coautor de Historia de los pueblos bárbaros de Europa. Es propietario y guía de Paseos Toledo Mágico, empresa de una amplia trayectoria y que ensalza el sentido espiritual de ser guía de una ciudad, el ser el puente entre el alma de la ciudad y el alma de los visitantes. Gonzalo participa habitualmente en conferencias, programas de radio y podcasts, y sus principales canales son La Forja y la Espada y El Aullido del Lobo. Canales con una virtuosa extensión de contenido que pareciera estar grabado a vuela pluma, pero que sin embargo no tiene el más mínimo desperdicio. Vídeos como Vengan cuando quieran, ¿qué significa ser español y el sentido espiritual de la historia de España? Matar al dragón, con su maestro Antonio Medrano, que hoy creo que ponías en Instagram que hace 3 años que... Efectivamente, 8 de enero es el día que murió. Pues mira, justo. Un vídeo que me encantó también, que no es de tu canal, es de otras entrevistas, El respeto a la dimensión espiritual del trabajo. Que, sí, creo que no sé si es con la antorcha o es con otro canal, pero bueno, si buscan el respeto a la dimensión espiritual del trabajo, les va a salir el vídeo que digo. Que, bueno, como hemos dicho en la introducción, pues son muchos conceptos que no son cosas que no sepa la gente, pero que cogen más valor al ser narradas por ti y por cómo lo transmites. Vídeos también, como Nosotros los Bárbaros, y yendo a Tolkien, su reciente vídeo Tradicionalismo Tolkieniano, pero también el vídeo Aprender de Gandalf, Aragorn y Frodo, y solo para los más aficionados las casi 4 horas de tertulia en el canal de Santiago Armesilla. ¿Tú tienes algunos vídeos favoritos tuyos, Gonzalo, o no favoritos, pero que sí recomiendes a la gente para introducir a tu línea de pensamiento? Mira, me lo comentaste y no sabía muy bien cuál elegir o cómo plantear. He seleccionado como 2 tandas que creo podrían orientar a quien quisiera adentrarse en las ideas que yo trabajo y desarrollo, que no son mías, son las ideas de la cosmovisión tradicional, que en todo caso yo transmito y actualizo para los tiempos que corren, y que yo considero que son la palanca de fuerza más poderosa que tenemos ayer, hoy, mañana y siempre, para convertirnos en personas lúcidas, despiertas, fuertes y libres, y además son la palanca de fuerza más antagónica que cabe imaginar contra la decadencia de la posmodernidad, la deconstrucción, el globalismo y los tiempos que corren. Entonces, yo recomendaría, por un lado, un libro,
unos vídeos que tengo que serían los siguientes: elogio a la nueva milicia, cartografía del Kali Yuga, la crisis del mundo moderno, qué significa ser español y mantenerse en pie en un mundo en ruinas. En estos 5 vídeos, elogio a la nueva milicia, cartografía del Kali Yuga, la crisis del mundo moderno, qué significa ser español y mantenerse en pie en un mundo en ruinas, creo que están algunas de las claves fundamentales que yo trabajo y divulgo. Luego, aparte, más sencillos, pero que complementan estos otros 5, estos 5 que he señalado, mencionaría otros 4, que serían la vía de la acción, cabalgar el tigre, el camino iniciático y lo importante y lo necesario. Estos 4, ya digo, a quien le haya gustado lo anterior, bueno, pues dan herramientas quizás más prácticas. La vía de la acción, cabalgar el tigre, el camino iniciático y lo importante y lo necesario. Obviamente no he podido consumir todo tu contenido, ni todos los vídeos, ni todos los libros a los que haces referencia. Sí que recuerdo de lo importante y lo necesario, que efectivamente es un vídeo muy práctico en lo que a lo mejor de forma interna una persona a nivel psicológico se puede perder en la ambivalencia de decir, esto lo hago porque es importante o porque es necesario, o también el camino iniciático, pero a la vez tengo errores de vida mundana, ¿no? Y distinguir entre lo importante y lo necesario y combinarlo a su vez es importante para mantener esa ambivalencia y seguir en el camino. Bueno, cuando yo hablo de lo importante y de lo necesario, es que jerarquizo y gradúo la experiencia del humano. Lo importante tiene que ver con la dimensión espiritual. Lo necesario tiene que ver efectivamente con la realidad contingente, terrenal y mundana que experimentamos y a la que estamos obligados a mirar de frente y asumir tal cual es, con un realismo radical. Pero igual que lo necesario tiene que ver con un realismo radical que asume la contingencia tal cual es, lo importante tiene que ver con lo incondicionado en nosotros, con la capacidad de construir esa vulnerabilidad interior, esa dimensión de aseidad. He dicho vulnerabilidad exactamente. Esa invulnerabilidad interior, esa dimensión de aseidad que caracteriza al tipo humano de la cosmovisión tradicional, al hegemonicón estoico, para entendernos en una terminología propia de la tradición clásica europea. Y yendo a la Entonces, lo terminología, importante es la construcción hacia adentro. exacto. Lo necesario es la capacidad de ser compatible con la vida y con el mundo hacia afuera. Y yendo a esa terminología, por tradición sapiencial, por esa Sofía Perennis, claro, aquí a nivel comunicacional, para llegar al vulgo, a la masa, no se entendería mejor decir sabiduría ancestral, que a lo mejor es un término Vamos a más coloquial. ver. Nosotros planteamos la tradición como Sofía Perennis, como sabiduría universal y perenne, que no depende ni del pasado, ni del presente, ni del futuro, ni del norte, ni del sur, ni del este o del oeste, que es la estructura misma de la realidad. De ahí esa terminología de Sofía Perennis. A partir de aquí, a nivel coloquial y divulgativo, puedes decir tradición sapiencial, en la medida en que es una sabiduría que se transmite necesariamente a lo largo de los siglos, tanto desde el punto de vista horizontal, del maestro al discípulo, como desde el punto de vista vertical, del espíritu al alma humana. La Sofía Perennis nunca deja de ser operatoria. En ninguna época y en ninguna persona está apartada. Otra cosa es que se escuche, se comprenda y se encarne, fruto de la correspondiente disciplina, del correspondiente trabajo interior. Pero esa Sofía Perennis la llamamos tradición sapiencial por ser una transmisión de una sabiduría siempre válida, que nunca se aparta y que es el argumento mismo de la existencia humana. Nada te va a hacer más fuerte, ni más poderoso, ni te va a dar más conocimiento de ti mismo que aplicarte a las disciplinas de dicha Sofía Perennis. Decir ancestral implicaría que su origen está en el pasado, cuando en realidad su origen está en lo incondicional. Es eterno. Es un presente absoluto.
No depende ni del tiempo ni del espacio. Por eso, técnicamente, hay que llamarlo Sophia Perennis, hay que hablar de tradicionalismo perennialista, hay que hablar de filosofía perennialista, y en términos coloquiales yo lo llamo cosmovisión tradicional o tradición sapiente. Muy buen apunte, muy buen. Esa precisión no había caído yo, pero sí que es verdad que es una precisión que se ciñe mucho más a lo que al concepto de Sophia Perennis. Disciplina, de donde surge otro término, que es el de ascesis. Corrígeme si soy preciso o si estoy equivocado. Pero todos estos términos, pues queremos hacer un mini glosario de introducción porque son términos muy recurrentes en los vídeos de Gonzalo. Ascesis y arete son dos conceptos que van juntos. Los manejo en mis vídeos, en mis textos. Estoy escribiendo ahora un libro que básicamente tiene que ver con la ascesis y la arete. Son términos que derivan de la tradición clásica europea, como he dicho antes, hegemonicón. Es un término mayormente vinculado al estoicismo y que habla del señor de sí mismo, del gobernador de sí mismo, del conquistador de sí mismo. Bien, pues solo eres señor de ti mismo, conquistador de ti mismo y gobernador de ti mismo, solo eres libre si previamente te has purgado en las tesis de la disciplina. Las tesis es una disciplina sobre ti mismo, para generar una distancia de desafectación respecto de tu propia neura, de tu propio campo mental, de tu propio psiquismo, de tu propia trauma existencial, de tu propia individualidad meramente fenomenológica. Hay que saber purgarse, distanciarse respecto de ese yo meramente individual, fenomenológico, que es el sujeto de toda la neura, de toda la ansiedad, de toda la carencia, de toda la dukkha que se dice en el budismo. Entonces, las tesis es el ejercicio que te permite liberarte y descondicionarte de ese estado de ignorancia en el que está una mentalidad encapsulada en el yo fenomenológico. La consecuencia en las tesis es siempre crecer en arete, en la excelencia interior, en la excelencia de uno mismo, en lo que conduce a la aristeia. Arete, aristeia, términos de la tradición clásica europea, son el origen del término castellano aristocracia, entendida aquí como kratos, poder ejercido por los aristoi, los que han conquistado ese señorío interior, esa aristeia. Nadie es aristoi si no ha pasado por las ascesis. Si la ascesis es la disciplina que te permite distanciarte, elevarte, podemos decir que elevarte a una instancia supraindividual de tu personalidad que te desafecta y te libera de esa individualidad meramente fenomenológica, que deja de mandar y empieza a obedecer. Y en el momento en que empieza a obedecer, entonces sí eres aristoi, entonces sí creces en arete, entonces sí cultivas la aristeia. Bien, pues arete y ascesis van juntas. No serás aristócrata del espíritu si no te has sometido a las ascesis. Y solo creces en aristeia si te sometes a las ascesis. Y esa ascesis no es mortificadora, no tiene que ver con aceptarte con un lápiz, tiene que ver con establecer distancia, desafectación, gobierno, comprensión, dirección respecto de tu mero yo individual, fenomenológico, empírico, biográfico, existente. En el mundo moderno, la modernidad se basa en gran medida en hacer de dicho yo fenomenológico el sujeto característico de nuestro tiempo. La cosmovisión tradicional, la tradición como Sophia Perennis, se basa justo en lo contrario, en generar tipos humanos descondicionados, liberados, desafectados, invulnerables respecto de su mero ente samsárico, su mero ente fenomenológico, que empieza a ser gobernado y dirigido por tu yo central, por tu yo vertical, por esa dimensión de aseidad, de ese yo esencial. Volviendo a la tradición clásica europea, hablaríamos de Platón y el auriga, el auriga del carro y los caballos. El carro y los caballos no son el auriga. Pero si el auriga
no es capaz de darse cuenta de eso, el carro y los caballos le arrastrarán y le impedirán tener conciencia de sí mismo y gobernar y dirigir su persona y por ende su vida. Entonces, no hay libertad sin disciplina, porque solo son libres los aristócratas, los que se han conquistado sin. Entonces, no hay manera de recorrer el camino espiritual de la tradición sin ascesis ni alegría. Quien no esté dispuesto a una concepción integral de la disciplina no dejará de ser un tipo humano puramente empírico, fenomenológico, un ente samsárico, utilizando aquí imágenes de la tradición del Dharma hindú y del budismo. Y otro término que sale, que es el de chandala. El chandala, el pari. Es un concepto que yo manejo. Cuando el tipo humano medio no deja de ser un puro ente samsárico, se ha convertido en un paria, en el sujeto de la carencia invencible. Es un sujeto que siempre tiene sed, como dice el Buda, siempre está en dukkha, en carencia, porque el samsara es fugaz, impermanente, efímero, transitorio. Es imposible, si eres un ente samsárico, tener paz, solidez, lucidez, conciencia. Lo único que vas a tener es siempre estados de ansiedad que se suavizan, se desinflaman, para después volver a subirse, volver a inflamarse. Bien, pues frente a eso, las disciplinas de la tradición que te convierten en este sujeto de aceidad, de conciencia supraindividual, de elevación ontológica de la personalidad. Y digo ontológica porque te acercas a una dimensión del ser. Y digo del ser porque ya no hay cambio, ya no es devenir, ya no fluctúas emocionalmente, ya no fluctúas como un individuo que sube, baja, se anima, se desanima, sino que estás en un estado centrado, en un estado vertical, integral, centrado, de conciencia esclarecida, lúcida, despierta, fuerte, descondicionada, libre. Bien, pues ese horizonte, que es el horizonte más ambicioso que cabe imaginar, para el ser humano no hay horizonte más ambicioso que el tipo humano de la cosmovisión tradicional, que el Aristóteles, que el hombre descondicionado. Ese horizonte es el que propone la cosmovisión tradicional. Y es a su vez el antídoto más potente que puedes encontrar frente a las decadencias, degeneraciones, necedades de la modernidad y frente a tus propios fantasmas, demonios y dragones, que como enseñaba Antonio Medrano, y estamos en su aniversario, el aniversario de su muerte, como enseñaba Antonio Medrano, el argumento de la vida es luchar con el dragón y derrotar, vencer al dragón. Bien, pues de esto va a la vida conforme a la doctrina tradicional. No hay espiritualidad sin disciplina, sin embargo, nos encontramos en las redes mogollón de contenidos espirituales en los que dan 5 tips, 10 tips, 3 tips para lograr tus objetivos y lo que te falta para atraer abundancia. Y esto es la audiencia que tenemos, una audiencia pues que está en ese estado de carencia, que yo no soy perfecto, y Gonzalo creo que tampoco, pero que tratamos de proponernos los preceptos que estamos predicando, sin ser perfectos adalides de ellos, empezando por ahí. Pero quiero señalar que efectivamente nos metemos en las redes a dar vuelta y media y vemos esta inmensidad de contenidos, y si los hay se sostienen es porque hay una audiencia que demanda ese maestro mágico que me salve, que me diga qué asquesis tengo que hacer, Gonzalo, para que mi situación se arregle, y ya me quedo tan pancho. Vamos a ver, no hay soluciones, entre comillas, mágicas que resuelvan de un momento a otro el estado de ignorancia, el estado de confusión, de avicia, el estado de encapsulamiento. Avidia significa ignorancia espiritual en el Dharma hindú. Entonces, no se sale de la avidia, del estado de ignorancia, no se sale de dukkha, del estado de ser, no se sale de esa agnoia del mundo platónico, esa falta de gnosis, de comprensión espiritual profunda de las cosas, de un momento u otro, así como así. No pasa así como así. Necesitas de esa disciplina. Pero es que la cosmovisión tradicional nunca te ha dicho que la vida sea otra cosa. En el mundo de la tradición nunca se te ha dicho que la vida sea otra cosa que no pase en primer lugar por dichas disciplinas. Entonces no va a pasar de un rato a otro. Ahora, que haya esa demanda y que la demanda sea respondida muchas veces por fórmulas espurias,
es un síntoma de nuestro tiempo. Por un lado, de una humanidad desnortada, necesitada de centro vertical, elevación ontológica de la personalidad, invulnerabilidad interior, necesitada de eso. Y por otro lado, de una sociedad que no fácilmente articula dicha respuesta, dicha disciplina. Y entonces, de algún modo, ofrece sucedáneos que quizás, bueno, pues como un primer paso pueden servir. Sucedáneos que pueden quizás ayudar a despertar mínimamente, pero que en última instancia tienen que ser dejados atrás. Para dejando atrás el sucedáneo, convertir tu vida entera en ascesis, convertir tu vida entera en sala, convertir tu vida entera en karma yoga, convertir tu vida entera en un camino de conquista interior. Y eso es lo importante, y desde ahí lo demás, todo lo necesario. Asumiendo que el mundo manifestado, el mundo fenoménico, no tiene arreglo. Nunca va a existir la paz absoluta. Nunca va a existir la prosperidad definitiva. Nunca vas a estar en paz. Siempre pasan cosas. Siempre. Entonces, lo que tienes que vivir es no tanto de fuera adentro, no tienes que ser reactivo a ese mundo transitorio, efímero, impermanente, sino que tienes que vivir de dentro a fuera. Desde la luz y calor interior, que decía el maestro Antonio Medrano, hacia afuera. Lo cual te descondiciona, te libera de esos procesos del samsara, ¿no? Del oleaje del mundo, que es como es, que no tiene arreglo, que ninguna utopía se cumplirá jamás. Nunca habrá vida perfecta, nunca habrá vida sin vejez, sin enfermedad, sin muerte, sin impermanencia, sin transitoriedad de todas las cosas. Pues, hay que tenerlo muy, muy radicalmente presente. Y por tanto, tú no estás construyendo tu centro de fuera adentro, sino que desde el centro interior estás viviendo hacia afuera. Por eso esta jerarquía entre lo importante y lo necesario, que es lo que da una personalidad integral, no una personalidad a medias. No eres una asceta que te has apartado del mundo, que no lo conseguirás, no te puedes apartar del mundo, aunque te fueras en la cueva remota, seguirías en tu cuerpo, tu sangre, tus huesos, y tampoco puedes dejarte desaparecer en el mundo, hasta el punto de que carezcas de ese centro que te galvaniza la personalidad más allá de las contingencias de la vida mundana. Tienes que tener las dos dimensiones. Por eso, Antonio Medrano subrayaba la llamada vía de elección, que no es sino una manera de actualizar en el lenguaje contemporáneo esto que se llama el karma yoga, ¿verdad? Del Bhagavad Gita. La acción pura, desnuda, abnegada, libre de tu propia afectación individual. No sé si me explico, me enrollo o le embrollo todavía más. Lo estás haciendo perfectamente y sabes que yo me estoy enrollando contigo porque das pie a lo mejor a saltar a otros temas que teníamos previstos para más adelante, pero que está perfecto. Precisamente quería incidir en la filosofía del karma yoga, porque en este mundo de la espiritualidad, primero hay esta parte del sálvame, luego hay una parte de narcisismo espiritual, que me aplico a los preceptos espirituales, pero peco de no aplicar el karma yoga, que es un concepto que a mí personalmente, desde que te escucho, me ha ayudado mucho, de decir, lo que tiene que ser hecho, tiene que ser hecho, como lo dices tú, ¿no? Y luego también, en última instancia, en la espiritualidad, pues también los propios creadores, los propios psicólogos, también dentro de lo necesario, tenemos la ambivalencia, tenemos la diatriba, tenemos la ardua duda o la elección de querer pasar por ese aro, de hacer vídeos de 5 tips para la autoestima o 5 tips para armonizarte los chakras, cuando personalmente no tengo ninguna duda que hacer un acto correcto que tengas que hacer te armoniza los chakras en el momento que das el primer paso. Como decían un proverbio tibetano, el arroz no se cuece hablando de cocerse. Bueno, pues es que efectivamente lo dice, el arroz no se cuece hablando de cocerse. El karma yoga o yoga de la acción, que Antonio Medrano sintetizó en lo que él llama la vía de la acción, que comento en uno de mis vídeos, es la manera de vivir de dentro hacia afuera
y conforme te aplicas a dicha disciplina, aumentar tu capacidad de vivir de dentro hacia afuera. Ese vivir de dentro hacia afuera implica hacia adentro un mayor nivel de conciencia, de presencia, de templanza, de distancia y de acción pura, de acción desnuda, completamente liberada de qué recibo, qué no recibo, qué obtengo, qué no obtengo. Hasta la más pequeña acción se puede hacer en ese estado de pureza interior, de acción integral, entregada, abnegada, hasta hacerte la cama por la mañana. Cuando eres capaz de todo lo que haces, trabajarlo como karma yoga, cuando eres capaz de todo lo que haces, hacerlo en un estado de conciencia, presencia y entrega absoluta, te empiezas a liberar de tu yo afectado, de tu yo condicionado. Empiezas a despertar a una dimensión, he dicho, de invulnerabilidad interior, de una especie de fuerza interior que no crece con lo que viene de fuera, sino que crece mientras se manifiesta de dentro hacia afuera. Entonces, el Karma Yoga te permite, aun en el ajetreo del mundo, aun en el oleaje del samsara, aun en ese mundo transitorio, efímero, impermanente en el que vivimos, vivir siempre desde un centro, desde una especie de fortaleza interior, que a su vez irradia, porque esa fortaleza no está tapada, sino que es como un sol que irradia hacia afuera una acción pura, desnuda, desafectada, libre de cualquier interés, cálculo, temor, preocupación, carencia que tenga tu yo puramente fenomenológico, empírico, existencial. Quien no actúa desde dicha abnegación está atrapado, embotellado en su cápsula individual, en la cual necesariamente hay temor, culpa, miedo, preocupación, deseo, anhelo, todas las cosas que de algún modo enturbian tu alma y tan pronto te suben y te hacen creerte un semidios, como te hunden y te recuerdan que no eres más que un miserable. Bien, pues frente a esas subidas y bajadas, inflamaciones y desinflamaciones de un tipo humano puramente paria, el Karma Yoga te da ese aristón, esa aristenia. Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Y hasta en el más mínimo detalle de mi vida, estoy absolutamente consciente y presente. No estoy arrastrado por la circunstancia. Estoy en la circunstancia, pero en gobierno interior, en estado de presencia. Entonces, la disciplina del Karma Yoga es la que más reivindicaba Antonio Medrano, es la que quizás más se reivindica en ese texto tradicional sapiencial que señalaba antes, el famoso Bhagavad Gita, el canto del Señor. Es en cierta medida la llamada no acción o Wu Wei del taoísmo, y por supuesto en la tradición clásica europea remite al ideal de la espiritualidad heroica, la ética y la espiritualidad heroica. Bien, pues yo considero que llegado el Kali Yuga, llegada la medianoche del mundo, transitando esta tierra baldía de las leyendas del Grial, en la que a día de hoy vivimos, como nunca antes, es necesario ese Karma Yoga. Y en cierta medida, en someternos a esa disciplina, nos jugamos el ser o no ser, la libertad o la alienación, el estar en conciencia o en ignorancia. Y bueno, pues yo entiendo que es una de las piezas fundamentales que debemos trabajar para actualizar la Sofía Perennis en los tiempos que corren. Una nueva juventud rebelde, imbuida de los anhelos del Karma Yoga, de encarnar el ideal del Karma Yoga, que es un ideal heroico, es un ideal de inmortalidad y libertad, de estado de conciencia y presencia más allá de las desavenencias de la vida, incluso más puramente mundana y cotidiana. Así que sí, Karma Yoga contra el mundo moderno. Claro que sí. Hablando de la heroicidad de las culturas indoeuropeas, celtas, héroes y magia, cuéntame eso que hacían de la licantropía los celtas, de esa danza entre serpientes,
Y una pregunta ciertamente friki, pero que conectará muchísimo con la generación joven. ¿Hasta qué punto se parece ese acto místico, ritualístico, con el convertirse en Super Saiyajin? ¿En quién? En Super Saiyajin de Dragon Ball. Ah, vaya, no lo conozco, no sé lo que es. ¿No has visto Dragon Ball de Akira Toriyama? En mi vida no tengo ni idea. Sí sé que existe un tal Goku, ¿no? Que es como un Sí, sí, personajillo, ¿no? sí. Que pelea. Sí, bueno, pues ahí va una recomendación. ¿Qué puedo decir? Bueno, el caso, no lo conozco, no tengo mucha cultura audiovisual. Pero bueno, da igual. Entiendo lo que me preguntas. Vamos a ver. Mi tesis doctoral lo que hacía era estudiando la tradición guerrera de la España prerromana, en el ámbito de la España céltica. Recordar que la España prerromana tiene como dos rostros, uno indoeuropeo céltico y otro ibérico preindoeuropeo. Yo me centré en el ámbito céltico indoeuropeo, aunque los dos, el ibérico y el céltico, respecto de esta cuestión, convergen, se mueven en similares córdolas. Pero yo estudiando esa tradición guerrera, a partir de las fuentes clásicas, los restos arqueológicos, la mitología e historia comparada entre las fuentes y otras regiones de Europa, en fin, lo que fui destilando es, en esa tradición guerrera, un nivel, por un lado, de una ética y espiritualidad heroica y un nivel de una suerte de magia guerrera. Esa ética y espiritualidad heroica efectivamente apunta a un vivir descondicionado, liberado del temor a la muerte y del apego a la vida. Libera del temor a la muerte y del apego a la vida. Tú lo que haces es vivir desde dentro hacia afuera hasta el punto de que la muerte, si te llega en estado de presencia, de coraje, de templanza y de arrojo, no te puede. Como mucho te mata, pero dentro de tu alma no te toca. Y del mismo modo, el disfrute o el goce de la existencia no te atrapa en el apego, sino que lo vives desde una especie de oportunidad de expansión de ese alma que vibra dentro de ti y que está unida a los dioses de lo alto. Es como una posibilidad de la trascendencia en la inmanencia a través de esa épica heroica del guerrero. Ahora, dicho esto, que no sé si me termino de explicar, después incluyo una práctica ritual de magia guerrera, en la cual la idea que se maneja viene desde la prehistoria, posiblemente desde el Paleolítico, se rastrea en la edad del bronce, en la edad del hierro, aparece incluso en fuentes literarias del medievo, en el registro arqueológico español, la famosa pátera, yo la llamo del hombre lobo, que tenemos en el Museo Arqueológico Nacional, que por cierto hago visitas guiadas del Museo Arqueológico Nacional y explico esa pátera, ¿no?, del hombre lobo. Es un vaso libatorio, donde aparece una escena propiamente dicha de licantropía guerrera. La idea aquí es la de convocar en tu alma todo lo que en el mundo son garras y colmillos. Todo lo que es oscuridad, garras y colmillos, la bestia feroz que aterroriza al hombre prehistórico, ¿verdad? El oso cavernario, el dientes de sable o la manada del lobo. Pues esa idea de que lo que hay de feroz en el mundo es tuyo, lo eres tú y lo puedes encarnar. Y lo puedes encarnar desde dicha ética y espiritualidad heroica que te ha hecho más grande que la vida, más grande que la muerte, que te ha liberado del temor a la muerte y del apego a la vida. Y entonces esas furias no te someten ni te aterrorizan, sino que son la expresión de tu poder, de tu fuerza. Esto remite en cierta instancia al Vama Marga, vía de la mano izquierda y algunas vías o incluso herramientas que te plantean en el tantrismo en Oriente, en el mundo. Entonces, yo esto lo trabajé y efectivamente lo que te encuentras es que en todo el amplio espectro de la tradición indoeuropea de Oriente a Occidente, no solo aparecen esas vías de ética y espiritualidad heroica del hombre libre del temor a la muerte, libre del apego a la vida, sino al mismo tiempo de la plasmación de su poder en el mundo a través de las garras y colmillos del mundo, que ya no le muerden ni le atemorizan, sino que él mismo lo golpea. Lo encontramos en Rudra y los Maruchos de la India, lo encontramos en los Berserk, Odín y los Einherjar de la mitología escandinava, lo encontramos, fijaos, en la Ilíada,
No me va a salir ahora el nombre del personaje. Varios personajes tienen un arrobo de furor guerrero. No me va a salir ahora el nombre, lo pondría mirar. Lo encontramos en el registro arqueológico de esa España prerromana. Lo encontramos incluso en un cantar medieval español, Las Mocedades de Don Rodrigo. Es un cantar sobre la juventud del Cid campeador, donde aparece el famoso episodio de los calores del Cid, que le van de la espalda al pecho, del pecho a los brazos y poseído del furor, arrasa quien se le ponga por delante, ¿no? Entonces, en un duelo singular derrota a un caballero en ese estado de furor, de los calores del Cid. Bien, pues yo todo esto lo trabajé en mi tesis doctoral y lo quise trabajar no simplemente poniéndolo a la luz, que ya se conoce y se investiga, sino poniéndolo a la luz para darle un marco histórico y antropológico y poniéndolo a la luz también desde la propia luz, desde el propio foco de la cosmovisión tradicional. Viendo entonces en dichas prácticas una manera quizás más ruda, más, no sé cómo llamarlo, más guerrera, ¿verdad?, de asumir las mismas ideas de Anete, de Aristella, de Ágazos, de conquista interior, de excelencia interior. Entonces, bueno, yo creo que es un tema apasionante que incluso a día de hoy puede ser recuperado, no tanto para que vayamos a hacer horas rituales de licantropía guerrera. No, pero te recomiendo mucho ver Dragon Ball, la serie, Dragon Ball Z sobre todo, desde el inicio, porque es algo que ha visto nuestra generación, la mayoría, y hasta qué punto Akira Toriyama, el creador, pues bebió de esas fuentes, bien sea de las fuentes directas o simplemente de el saber popular, tradición sapiencial por extensión, pues llegó esa idea que quería poner en paralelo porque los guerreros saiyajines, en este caso, transforman la ira en luz para combatir el mal. No me parece mala imagen. La que me has trasladado no la conozco, pero no me parece mala imagen para un poco explicar lo que estoy hablando. El Rudra y los Maruts, que son terribles en la India. Sin embargo, Rudra es como el reverso fiero de Shiva, el señor de la iluminación, el señor de la benevolencia, el yogi perfecto en el pico del buitre del Himalaya, ¿verdad?, liberado completamente, enseñando el camino a los shivaitas, ¿no? Bien, pues Rudra y Shiva van de la mano. Entonces, efectivamente, hay ahí unos elementos que has trasladado, ¿no?, al hablar de una ira que se convierte en luz, que a su vez es potencia y fuerza contra los oscuridad, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que se maneja, a mi humilde entender, como trasfondo arquetípico, en la tradición de la magia guerrera del mundo celta, del mundo ibérico, del mundo germánico, del antiguo mundo romano, del antiguo mundo griego. El mundo greco-romano no es ajeno a esta tradición. Lo que pasa es que conforme se convierte en una civilización urbana, ciudadana, estas prácticas acaban trasladándose más al ámbito del mito que de la propia liturgia o historia, ¿verdad? Y pueden diluirse, pero siguen presentes. La propia leyenda de Rómulo y Remo apela en cierta medida a simbolismos de esta época. Y ya he señalado en la Iliada que salen también guerreros aqueos que entran en esos estados de furor berserk, por decirlo de algún modo para entender. Entonces, en cualquier caso, al final, a los tiempos que corren, unas enseñanzas de una magia guerrera de la edad del hierro pueden ser útiles en la medida en que te están invitando a que lo impuro y lo oscuro no te domine ni mande sobre ti, sino que lo trasciendas y lo conviertas en una especie de piel de fuerza, de cuerpo de poder. Esto es lo que podemos llamar un yoga de la potencia, diría Julius Seneca, ¿verdad? Claro. Pues creo que ese es el arquetipo espiritual que opera en esas prácticas ancestrales y que a día de hoy podrían actualizarse en esos términos más prácticos, de qué hago con mi existencia en un mundo oscurecido. ¿Qué hago con las tinieblas babilónicas del peligro, ¿no? Un poco yo invito a no tener miedo y a saber dar la vuelta a la tortilla, a valgar el tigre, como también dice el dicho antes.
Estamos hablando de una activación en base a los fundamentos de la tradición sapiencial, de toda la dialéctica que estáis viendo de Gonzalo. No obstante, quiero hacer una pregunta prudente porque, claro, una activación sobre medida o que no pueda asimilarse bien propiamente en una persona puede generar desequilibrios o puede generar efectos rebote, ¿no? Bueno, son los riesgos de la vía de la mano izquierda. Son los riesgos de la vía de la mano izquierda. Por eso es tan importante todo lo que hagas, hacerlo desde ese karma yoga. Sométete primero a las disciplinas de conquista interior. Sométete primero a las disciplinas de descondicionamiento. Y es desde ahí que vas sacando la oportunidad, la fuerza, la capacidad de cabalgar el tiempo, por decirlo de una manera simplificada. Pero previamente necesitas ese karma yoga. Por eso, quizás lo primero es trabajar hacia adentro, en la distancia, en construir esa dimensión supraindividual de la personalidad, y después ir aprendiendo a ir hacia afuera. Y hasta en la situación aparentemente, entre comillas, más impura, no solo mantenerte presente, sino darle la vuelta a la tortilla y convertirlo todo en ocasión de mayor crecimiento y fuerza interior, mayor crecimiento y fuerza espiritual. Nos podríamos enrollar aquí en este tema, Gonzalo, pero remito a tu canal, a tus vídeos que pues pueden explorar cada fractal de las palabras que va dejando Gonzalo, seguramente en un vídeo completo con otra hora entera de duración. Quiero, tampoco te quiero quitar muchísimo tiempo, ojalá te pudiera quitar mucho tiempo, pero no muchísimo. Y quiero hablar de la batalla cultural del hispanismo, pero desde la siguiente perspectiva y narrando un breve relato que es un capítulo de Black Mirror y que creo que me vas a entender perfectamente, pero vamos a ilustrarlo. En un capítulo de Black Mirror, las personas, principalmente los jóvenes adultos, viven en espacios cerrados y automatizados. Las paredes están cubiertas casi completamente por pantallas en las que se proyectan vídeos y entretenimiento personalizados con abundante publicidad. Para ganarse la vida, su trabajo consiste en montar sobre bicicletas estáticas que producen energía a cambio de méritos, una moneda virtual que se utiliza para comprar alimentos, bienes, artículos virtuales para su avatar y programas de entretenimiento. A la amiga del protagonista le surge una oportunidad para ir a un reality en la que no tiene éxito y el protagonista salta al escenario con un cristal con el que amenaza cortarse el cuello si no le dejan hablar. Enfadado con el sistema, habla sobre el frío, la falta de humanidad y cómo todo lo que los rodea es artificial y carente de emociones. Impresionados por el discurso, tras una discusión, el juez ofrece al protagonista tener su propio programa en uno de sus canales. Tiempo después, se muestra al protagonista grabando una entrada de su programa que consiste en que él sostiene el fragmento de vidrio en su cuello para despotricar sobre el sistema antes de terminar la emisión con la colocación de anuncios. El protagonista ahora vive en una habitación mucho más grande, en un entorno lujoso, y el episodio termina con él tomando un zumo de naranja mientras mira a un lado de su habitación donde ahora hay un bosque verde que se extiende a lo lejos. ¿Con esto qué quiero decir? La batalla cultural creo que la vamos ganando, la guerra no está ganada, está el mundo en guerra. Y el miedo que tengo yo y que te quiero contraponer a través de este relato de la serie distópica de Black Mirror es si nos vamos a quedar creando contenido siempre y el que más despotrique, pues más vídeos va a subir y nos vamos a quedar ahí a través de la pantalla haciendo vídeos. Vaya, no descarto que el horizonte más tenebroso se llena. No descarto que... Yo solo he visto un capítulo de Black Mirror
creo que era de un presidente que tenía que fornicar con un cerdo y si no mataban a una niña o no sé qué, Sí. no lo recuerdo muy bien, es lo único que vi. No, Sí, pero es de los más llamativos de la serie. pero sé que es una serie que va de esta cuestión de la Retratar distopía. distopías. Ujú. Pues yo considero que esas distopías se pueden llegar a dar todas, porque hay una parte ya de la humanidad que va sin freno hacia la distopía, ¿no? Tecnológica, progresista. Y ciertamente, bueno, pues cabe la posibilidad que hasta los horizontes más elevados de lo humano se reformulen en términos de nihilismo prostituido de la posmodernidad. O sea, no hay que descartar eso, hay que ser realistas. Y eso puede ocurrir. Pero igual que somos realistas respecto de esta prostitución nihilista hasta de los más elevados horizontes del hombre, hay que ser realistas y saber que siempre hay seres humanos que no participan. Siempre hay seres humanos que se defienden. Siempre hay seres humanos que dicen no. Entonces, bueno, pues no nos es dado saber ahora mismo hacia dónde evolucionarán las cosas. Podemos más o menos inferir algunos márgenes de dicha evolución, pero no mucho menos al 100%. Pero sí podemos decir que queremos formar parte del tipo humano que dice no. El tipo humano que dice no. Muy importante para el argumento de que si no me corrompo yo, se corrompe otro. Es un argumento muy sonado entre los corruptos. Que se corrompa quien quiera. Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Nosotros tenemos que formar parte de la élite que no se corrompe, entre comillas. Del tipo humano que dice no. Que se descojone, literalmente, del progreso, de la tecnología, de los avances, de la democracia, que sabe que todo eso es efímero, transitorio, que en realidad es nada, una espuma en el océano de la vida y el mundo, y que lo importante es otra cosa. Entonces, vivir con esa tranquilidad y con esa fortaleza, aun a pesar del Black Mirror, que podemos acabar por arribar en muchos ámbitos, pero en otros muchos no. Ser realista implica asumir, fíjate lo que decir, va a sonar un poco loco, pero bueno, me da igual. Ser realista implica asumir que para los tiempos que corren, las puertas del infierno están abiertas de par en par. Y todo lo que puedas imaginar, por distópico que sea, de un modo u otro, puede llegarse a manifestar. Pero, hagámonos cargo, para un tiempo en el que las puertas del infierno están abiertas de par en par, las puertas del cielo también están abiertas de par en par. Así que, igual que puede salir una humanidad endemoniada, una humanidad atormentada de sus demonios, puede haber un tipo humano completamente libre, completamente descondicionado, que de hecho convierta la propia oscuridad babilónica en palanca de contraste para convertirse él en lo contrario. Y nosotros tenemos que seguir ese camino. Y lo tenemos que hacer sin esperar nada a cambio, simplemente porque lo que debe ser hecho y porque es mejor ser libre que ser esclavo. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues integrarnos ese karma yoga y literalmente descomponernos de la fantasía postmoderna, de la distopía progresista. Tomar con prudencia y realismo los oleajes de nuestro tiempo geopolíticos, tecnológicos, y hacer lo que haya que hacer al respecto, pero saber que hasta lo más terrible y grandioso que se manifieste delante nuestro no deja de ser efímero, transitorio e impermanente. Espuma en el océano, poco más. Esto hay que también tenerlo bien. Y entonces desde ahí actuar con una calma profunda, serenidad profunda, templanza y al mismo tiempo claridad y acción pura, karma yoga, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese debe ser nuestro camino, que no me lo estoy inventando yo. Es que es así como siempre, no siempre. En la cosmovisión tradicional se ha venido a señor. Entonces, bueno, pues entiendo que se hagan series como esta que comentas, Black Mirror, porque yo vi ese capítulo y dije, bueno, no creo que haga falta ver mucho más porque todos van a contar más o menos lo mismo, posibilidades de distopía. Y estas posibilidades de distopía no son caprichosas, sino que parecen consecuencia lógica de las cosas que vivimos, de los tiempos que corren. Bueno, claro, efectivamente, es que para un tradicionalista, bueno, lo que tenga que pasar de distópico es de esperar que ocurra.
toda vez que la modernidad se desancla, se pretende emancipar no ya de la cosmovisión tradicional, de la realidad misma, pues el resultado tiene que ser distópico necesariamente. Pero igual que ya digo, las puertas del infierno se abren de par en par, las puertas del cielo también están abiertas de par en par. E incluso en la edad del hierro se van a poder cosechar a lo mejor unas manzanas doradas del sol y manzanas plateadas de la luna más brillantes y sabrosas de las que podían haberse cosechado en un tiempo más ordenado, más armonizado. Porque a veces ocurre que es en la medianoche del mundo que brillan con especial fuerza las perlas del espíritu. Así que, sin miedo, con tranquilidad y sabiendo incluso tomarnos a risa este Kali Yuga Show por el que transitamos, hacerlo. Bueno, y con tranquilidad, porque es que, Gonzalo, tus palabras son muy inspiradoras y es como que nos venimos arriba, pero calma, yo, quieto, parado. ¿Sabes? No lo hagas porque te inspiro, hazlo porque lo tengas que hacer, ¿sabes? Entonces, es un nuevo refrescar esa lucha constante, ese examen constante, esa respiración, ese vacío de pensamiento también, ese descanso y ese cultivo, ¿no? Diario y ese verdadero progreso espiritual, ¿no? Progreso espiritual, bueno, que ya hemos disertado abundantemente con los términos anteriores, asquesis y demás. También hay en el vídeo de los bárbaros, recomendar a la gente que lo vea al final, que hablas de las 10 disciplinas: mente, acción pura, discernimiento, oración, el eterno femenino, el eterno masculino, el cuerpo, la naturaleza y sus biorritmos, la comunidad, la palabra y el silencio, que vuelta a empezar a la primera disciplina, la mente. Y te quiero preguntar muchas cosas, Gonzalo, pero es que tampoco quiero quitarte muchísimo tiempo. Lo que mencionas, estoy preparando un libro sobre ellos, e incluso posiblemente algún tipo de curso o formación que lo desarrolle mínimamente, porque entiendo que ya estamos en disciplina integral o desperdicio de tu vida y de tu personalidad. Conforme más avanzan los tiempos de la distopía postmoderna, más claramente se manifiesta que o el tipo humano de nuestro tiempo se decide a la disciplina integral o de un modo u otro terminará por vivir en desperdicio de su vida y de su persona. Entonces es un tema que estoy trabajando a ver si este año consigo. Te voy a comentar. Mencionabas algo en el hispanismo, no sé si quieres que cerremos un poquito, a lo mejor hablando también de España. Entiendo que es una de mis preocupaciones también. Yo creo que la virtud del pacifismo debe ser puesta en juego. Y a lo mejor sin entrar a desarrollarlo demasiado, me habías mencionado a lo mejor que yo trajera a colación algunos puntos que merece la pena conocerse o saberse. Sí, los podemos mencionar, por supuesto. No, vamos a ver, lo que planteo siempre es que España está desarraigada de sí misma, en desconocimiento de sí misma, incapaz de beber en las fuentes de su propia tradición y linaje para nutrirse espiritualmente, para llenarse de ambición histórica y nacional, para galvanizarse y encontrarse y entender lo que llamamos la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad, que es lo propio de las naciones canónicas, de las naciones de largo recorrido. Entonces, es necesario un trabajo filosófico, cultural, político, espiritual, de reencuentro y enraizamiento en dicha tradición de linaje español, que además está fracturado. Pues España tuvo un proyecto que queda roto tras la derrota española, entre comillas, por decirlo así, en la pared de España. Y a partir de ahí, la entrada de España paulatina en la plantilla civilizatoria que surge no ya de la tradición católica española o de las románites de la antigüedad, sino que surge de la herejía y subversión protestante, que tiene un calado profundo a nivel antropológico dicha subversión. Es donde están las semillas del subjetivismo, tan fundamental para la necedad y la decadencia postmoderna. Entonces, España necesita reencontrarse consigo misma para romper con la plantilla civilizatoria que deriva de dicho subjetivismo protestante y a través de ese reencuentro no solo frenar de sus heridas internas, del nacional separatismo, de la polarización, de la izquierda apátrida que pretende ser española y apátrida, ¿no?
o de la derecha puramente liberal, incapaz de tener una idea orgánica de nación, ¿verdad? Entonces, frente a todo esto, la necesidad de reencuentro y reconocimiento en la tradición y linaje español. Con todas las capas que aquí puedes traer a colación, desde el heroísmo de Numancia a la poesía de Garcilaso de la Vega, de la batalla de Simancas y al rey Ramiro de León derrotando a Abderramán y la campaña del Gran Poder, a la mística de Santa Teresa de Jesús, del Cristo de Velázquez a la Catedral Gótica de Toledo y la historia que hay detrás de dicha catedral y Fernando III el Santo y la conquista de Sevilla y Córdoba. Es decir, creo que España debe saber reencontrarse consigo misma, tiene que releer el Quijote, tiene que releer el Quijote y el Amadís de Gaula, y en ese saber beber de las fuentes de nuestra tradición y linaje encontraremos cordura, fortaleza, sabiduría, presencia de ánimo y capacidad filosófica para contestar a la modernidad desde las coordenadas de una civilización hispánica que tenía, por decirlo así, una alternativa a la modernidad que se estaba desplegando desde la herejía protestante. Entonces, es un tema que yo desarrollé en mi libro, Hispanofilia, España frente a su destino, que da para mucho, que se está trabajando a día de hoy, pero que requiere de un esfuerzo intelectual que se tiene que ir haciendo, que no lo puede hacer un hombre solo, un hombre y una mujer solo no lo puede hacer, que requiere del concurso de muchas voluntades, de muchas inteligencias para actualizarlo. Y yo considero que la puerta no está cerrada. Es decir, no se ha cerrado del todo la puerta que permite a España volver a saber quién es. Si se terminara de cerrar, España se diluiría en los márgenes del globalismo, la deconstrucción y la posmodernidad, y a su vez se fragmentaría en la enfermedad ideológica del nacional-separatismo, del secesionismo endofóbico anti-España. Bien, pues, aunque esa amenaza está presente, la puerta no se ha cerrado y todavía hay posibilidad de, entre comillas, conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, liberarnos de lo que no somos y entonces sí, sanar de nuestra enfermedad y contestar a la decadencia y degeneración de la posmodernidad contemporánea. Claro. Bueno, pues España tiene una labor que hacer y ojalá en los próximos años avance cada vez más, ya está en marcha, pero cada vez se avance más y se articule filosófica y política. Claro, en este sentido, Gonzalo, mis preocupaciones son, como te he dejado entrever anteriormente, cómo salir de la dinámica de pantalla y observadores y audiencias y luego, por otro lado, creo firmemente que la batalla cultural ya está ganada. Sobre todo, ha habido ahí un clima a nivel de periodismo convencional contra personas libres y creadoras en Internet a través del tema de la DANA, ¿no? Ha habido ahí un punto de inflexión a nivel de inconsciente colectivo que creo que eso será históricamente, o se debería concebir con el punto de inflexión de ese traspaso de la información libre en Internet siendo más veraz, siendo percibida como más veraz que los medios tradicionales, por la inmensa mayoría. Y como te digo, creo que la batalla cultural está ganada, pero aquí mi preocupación es cómo llegar a ese chandala que todo lo que sea España huela a Franco. Y no salimos de ahí. Bueno, porque no hay que pensar en mayorías. No hay que pensar a corto plazo en la posibilidad de que una mayoría de españoles salgan del campo mental chandala. Hay que pensar en una minoría muy poderosa, muy fuerte, muy galvanizada y con las ideas muy claras. Y esa minoría galvanizada en torno a un mínimo común denominador, vengan estas personas de la izquierda, vengan estas personas de la derecha, de arriba, de abajo, con más dinero, con menos dinero, tengan un mínimo común denominador que los galvaniza frente al anti-España, frente a la posmodernidad, frente al globalismo, frente a la destrucción. Y en este mínimo común denominador, ahí sí, una minoría fuerte, capaz de implementar todo el armazón filosófico y político que tiene que desarrollar ese mínimo común denominador a la contra de lo que nos enferma y los aliena. De tal modo que a corto plazo no habrá esa mayoría, pero a medio o largo plazo sí. Si consigues tener esa minoría trabajada, convencida y abnegada, podrás, como en círculos concéntricos a medio o largo plazo, marginar las ideas cancerígenas
del anti-España y del posmoderno, ¿verdad? Volverán a la marginación. Volverán a la marginación en el sentido de que las ideas que están fuera de la realidad y que son un cáncer para la convivencia y el bien común, lo normal es que las sociedades encuentren manera de marginarlas, de llevarlas a la marginación. En una sociedad que estuviera sana, el nacional separatismo catalán sería marginal. Bien, pues esa salud a día de hoy no la tenemos, pero a medio o largo plazo podemos llegar a tenerla si vamos trabajando ese mínimo común denominador, ese frente amplio, yo lo llamo frente amplio, en el que vengas de la izquierda, vengas de la derecha, vengas más allá de la izquierda y la derecha, seas de arriba, seas de abajo, eres capaz de decir, ya habrá tiempo de discutir entre nosotros sobre si hay que distribuir la riqueza de una manera o de otra o de ninguna. Ya habrá tiempo de eso, porque lo primero es curarnos la enfermedad. Lo Aquí, primero es marginar, sacar del tablero político, del debate político, a las ideas, por decirlo así, que están inoculadas en España a través, ¿no?, de Podemos, de Pablo Iglesias, del sanchismo, de la sanchofera, de ZP, del Prusés, del bildutarrismo, el bildutarrismo de Sortu, ¿verdad? Que se olvida muchas veces que el bildutarrismo es el corazón del nacional separatismo postetarra, y pues todo esto hay que tenerlo presente, y entonces en ese frente amplio, ese mínimo común denominador, sabiendo que a corto plazo tú no te diriges a la mayoría, pero a corto plazo sí generas un vector de fuerza, de poder, de personas convencidas, abnegadas, trabajadoras, dispuestas a dar el paso. Y entonces sí, a medio o largo plazo, llevar a lo que es evidente un cáncer a la marginación. Llevar a lo que es evidente un error a la marginación. Llevar a lo que es evidentemente una lesión del bien común a la marginación. Entonces, yo creo que el proceso está en marcha y es a medio o largo plazo que hay posibilidad de darle la vuelta a la tortilla y de ganar. Pero las cartas están todavía sobre la mesa y el tablero no se ha terminado de cerrar. sí, a ver, ganas no me faltan de hablar de la ignominia, sobre todo de la Cataluña, de la de Cataluña, que es la que más he escuchado y vivido a nivel personal, y he tratado de validar sus argumentos, pero claro, luego estudias y te es metafísicamente imposible, porque la ignominia es absoluta, ¿no? Y de la mayoría, no de todos, pero de la mayoría sí. Y te quería preguntar, ¿tú no crees que las elecciones las estafan en España y que las llevan estafando muchísimos años? Que cuando habláis o cuando se habla en ciertos sectores hispanistas o ahora de pues lo contrario al poder, que es más la derecha porque está gobernando el PSOE, se habla como si la gente no, es que hay un mogollón de tontos que votan a tal, pero a lo mejor esto es un poco outsider lo que estoy diciendo, pero yo doy por hecho que las elecciones las llevan estafando muchísimo tiempo. Bueno, yo no sabría que conozco que igual sí, igual no. Es un tema del que ahora mismo no tengo. Bueno, pero este tema también me sirve, no es tanto una pregunta, quizá una reflexión o un comentario. En ámbito comunicacional, ¿qué vale más? ¿No? Jugar a la ventana de Overton, a lo que es más o menos aceptado y tratar de moverla a poquitos, o ser el outsider, como tú decías, de lo que tiene que ser dicho, tiene que ser dicho, lo que tiene que ser hecho, tiene que ser hecho, y a partir de ahí ir generando minoría. Creo que todas las piezas en el tablero tienen su valor, ¿verdad? ¿No? Y aquí estamos haciendo una reflexión ciertamente un poco metafísica sobre la propia comunicación y entrevista que estamos haciendo. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Bueno, volcarte preguntas que me planteo simplemente, por donde quieras recogerlo, Gonzalo. Yo no creo que me va a faltar conocimiento de estrategia política para saber todas las piezas que hay que poner en el tablero y cómo manejarlas. Pero la pelea debe ser hecha en cualquier caso, con los medios legítimos que correspondan, y lo demás no se trata más. Lo que debe ser hecho debe ser hecho. No puedo decirte más. No soy estratega politólogo, pero sé que ya sea la ventana de Overton o cualquier otra cosa, lo que sirva, que se use. Que se use con caballerosidad y con nobleza, que sería un ejemplo siempre, ¿no?, de la gallardía y grandeza de alma, y para adelante, no sé, no puedo decir más porque reconozco que no tengo un programa
de 25 puntos para salvar España. Este es el problema. La lucha contra la anti-España, apliquemos esto, no lo tengo. Bueno, pero tienes un curso por suscripción de 50 euros al mes de cómo mejorar tu versión y ser el mejor yo y facturar 10.000 euros al mes en Amazon. Vale. Joder, no sé qué decirte. Cali Google, joder, me resuena, ¿no? Valga la ironía, valga la ironía. Valga la ironía, que es lo que vemos, ¿no?, en el ámbito de desarrollo personal, emprendimiento y espiritualidad, que es lo que está lleno en las redes, y tú ni vendes nada, ni das preceptos definidos para tú tienes que hacer sota, caballo y rey, sino este es el conocimiento, tienes que hacer un proceso de escucha, de asimilación, de integración y de progreso individual y de responsabilidad individual. Bueno, si lo pensamos bien, si la formación que se da es buena, bienvenida sea. Si en realidad tú tienes que hacer de la necesidad virtud, tienes que encontrar la manera de, aun a pesar de que los tiempos que corran sean tan babilónicos, ¿verdad?, usando la imagen apocalíptica, bueno, pues si de algún modo están preparando, son síntomas de que hay un anhelo de romper con el chandala, con el estado mental de paria, pues no sé, bienvenido sea, no. Pero vamos, es verdad que es un tema que desconozco ahora mismo, entonces no sé decirte mucho. Bueno, si te puedo quitar 15 minutos más, Gonzalo. Venga, 15 minutos y cerramos. Venga. Claro, aquí te quería comentar también una experiencia personal que, repito, yo no soy perfecto y yo también soy audiencia de contenidos psicológicos, espirituales y de hispanismo y demás, y dentro de esto me pasó algo hace poco, que obviamente tengo la iniciativa de entrevistar, tengo la iniciativa de otros proyectos y demás para como desarrollo personal, trabajo personal, con disciplina, haciendo buenas rutinas, haciendo bien los días y demás. Me llega una oferta de un trabajo indefinido y me entra un ánimo de relajarme. Y claro, esto me da que pensar que estoy hablando de algo muy vulgar, pero que puede conectar con cosas que pasan en la mayoría de las personas, aunque aquí me puedes corregir que no hay que hablar para las mayorías, pero yo tengo como ese defecto, ¿no? Y claro, tratando de llegar a ese mayor público, no puedo evitar proyectar que, claro, mucha espiritualidad, mucha disciplina, pero la mayoría de personas cuando tengan una zona de confort, adiós muy buena, si te he visto no me acuerdo. Todavía ellas, si se quieren abandonar a la indolencia, pues recogerán los frutos correspondientes. Es que nosotros no estamos a eso. Si hemos distinguido lo importante de lo necesario, sabemos que quien confunde lo importante con lo necesario se equivoca. Y si por lo que sea consigue una, entre comillas, zona de confort en el ámbito de lo necesario y eso le lleva a la indolencia espiritual, pues allá él con su alma. Es libérrimo de condenarse, de salvarse, de crecer o de empequeñecerse. Allá cada cual. Los centros comerciales, no sé, yo no, cada vez que he ido me ha dado la impresión de que no son gran cosa, no es un lugar al que vayas a hacer nada valioso, ¿verdad? Te quitan la energía, te succionan la energía totalmente. No lo sé. Y sin embargo están llenos. Hay gente que echa su tiempo libre en un centro comercial, ¿no? Pues allá tú con tu vida. Yo si voy allí es porque tendré que resolver algún problema que se resuelve allí. No puede ser que mi ocio sea, no sé, Parque Sur ese, o como se llama. Entonces, a partir de este punto, entender que hay un tipo humano, el Sudra, ¿verdad? Espiritualmente Sudra. Bueno, pues allá tú. Nosotros no estamos ahí. Nosotros, ojalá, fíjate, tengamos resueltas todas las problemáticas, ¿verdad?, materiales. Ojalá. De hecho, hay que poner el foco ahí y saber resolverlo con realismo. Hay que ser muy realista, ¿eh? Ser muy realista y dejarse de rollos. Pero igual que somos capaces de ser muy realistas en ese ámbito de lo necesario y saber que hay una dimensión puramente contingente de la existencia que nos llama y que no tiene apaño, que tienes que estar pendiente de ello, saber que no perteneces a eso. No perteneces a esa dimensión de la vida, aunque esa dimensión de la vida no la obvies. No te comportes, no sé cómo decir, como un ingenuo hippie. No, para nada. Pero sea lo que se consiga en ese ámbito, ojalá se resuelva con máxima prosperidad. Ojalá nos toque la lotería a ti y a mí y digamos, anda, mira,
joder, tengo la espalda cubierta, pase lo que pase. Bien, pues, aun en este caso, la guerra santa, la guerra espiritual, no se acaba. Es para siempre, con éxito y sin éxito. Habiendo sido realistas y habiendo sabido manejar esa faceta de la realidad, o habiendo sido un poco bohemios y locuelos y llegando tarde a esa faceta de la realidad. De un modo u otro, nosotros podemos ser coherentes y realistas con lo necesario, pero sabemos que no pertenecemos a esa dimensión de la realidad. Nosotros estamos en la vertical de lo importante y desde ahí todo lo demás. Que hay personas que no, que están en la indolencia, bueno, pues allá ellos. Ya está. Si no somos iguales, a ver, somos iguales en dignidad esencial, pero para todo lo demás, y especialmente para las cosas del espíritu, no es lo mismo la aristeia, ¿verdad? No es lo mismo la aristoi, que el tipo humano promedio sude, por explicarlo así de una manera muy gruesa, ¿verdad? Y quien te diga que todos somos iguales, luego cuando te pise te dirá, no, unos somos más iguales que otros, ¿no? Como acaba la novela de Somos Orwell. iguales en una dignidad esencial, inalienable y sagrada. Somos iguales en una dignidad esencial, inalienable y sagrada. Y la convivencia en una sociedad, en una ciudadanía, en una vecindad, en una familia, en unos amigos, de una pareja, tiene que partir del reconocimiento de dicha dignidad esencial, inalienable y sagrada. Pero una vez establecido ese punto de igualdad, saber que para todo lo demás, los seres humanos pues, van a ser fruto de sus acciones, de sus errores, de sus aciertos, de sus incomprensiones, de sus esclarecimientos, de sus perezas. Entonces, cultivar la virtud frente a la naturaleza quebrada, que dice el Quijote. La naturaleza humana está quebrada. Quien no cultiva la virtud por inercia, cae abajo, ¿verdad? Pues nosotros somos los que decimos, el Quijote ahí tiene razón, cultivemos la virtud frente a nuestra naturaleza quebrada, que implica también como quebramiento la indolencia. Pues nosotros no vamos a estar ahí. Entonces ya, de verdad que creo que pretender una especie de igualdad espiritual es un error. Lo que hay que entender es esa igualdad en dignidad esencial, que más te obliga. Quedas completamente obligado a tenerla presente siempre. De hecho, si tú mismo la ofendes, la trasciendes, la rompes, la dañas, destruyes tu propio camino espiritual. Tu aristeia se degrada, te envileces, te envileces. Entonces, con estas dos dimensiones claras del compuesto humano, por decirlo así, de espíritu, cuerpo y mente, joder, pues hacer lo que debe ser hecho y quien sea indolente, pues allá él. No, no es asunto nuestro, allá él. Se equivoca y punto. Y ya para acabar, Gonzalo, si Gonzalo Rodríguez García estuviera al pie de la lava del Monte del Destino, ¿tiraría el anillo único? Pues mira, me encantaría decir que sí, pero sospecho que si Gandalf no se atrevió a tocar y si Frodo al final fue derrotado por el anillo, esto significa que el anillo no se debe tocar, por preparado que creas que estés, por sabio que seas. Entonces, posiblemente yo habría caído corrompido por el anillo. Ahora, dicho esto, recordar que Tom Bombadil está liberado de las acechanzas del anillo. Se pone el anillo y no te vuelve invisible. Juega con él, e igual que lo coge, lo devuelve. No le afecta. Tom Bombadil es un tipo humano liberado de esa egoidad que alimenta el anillo. Quien realmente ha trascendido su pequeño yo cápsula individual, el anillo no le puede tocar. Pero quien todavía no haya conseguido esto, por sabia, noble, bondadosa, aguerrida que sea su alma, está en riesgo si se acerca al anillo. Entonces, yo humildemente creo que preferiría no tocar ese objeto jamás. Y como Faramir, el Señor de los Anillos de la novela, como Faramir, cuando sospecha lo que le ha pasado a su hermano, cuando conversando con Frodo sospecha lo que le ocurrió al Boromir, cuando hablando con Frodo sospecha lo que puede ser lo que porta el pequeño hobbit, Faramir dice, no quiero ni saber de este tema ni que me lo enseñe. Pues yo creo que eso es lo que yo humildemente trataría de hacer. Ahora, tu pregunta, pues tiene pinta de que no soy Buda todavía
en esta vida seguro que ya no, no sé en las siguientes. Entonces, si me das el anillo y voy a la grieta del destino, pues igual la cago como un cagón. Bueno, pues con esta pregunta cerramos esta introducción, este acercamiento a Gonzalo Rodríguez García, que esperemos que disfruten todos los espectadores, animarles de nuevo a visitar sus libros, a leer las lecturas que ha recomendado Gonzalo, a ver sus canales, El Oído del Lobo, La Forja y la Espada, visitar todos sus vídeos y escucharlos tranquilamente. Si les ha gustado esta entrevista, pues seguro que sus vídeos les gustarán Ir mucho a mis más. visitas guiadas, si alguien se quiere apuntar, ¿verdad? En Toledo, en Madrid, en el Museo Yo Arqueológico, lo tengo ya pendiente. sea en paseostoledomágico.es o a través de las redes, me localizan, Gonzalo Rodríguez García, yo estoy encantado, respondo a todo el mundo. Me, Si me, alguien tiene- quiere me tienes que conocer chivar cuando el estés marco y tú, la porque litografía de Herrera del Museo Arqueológico Nacional, yo estoy encantado de mostrar. me tienes que chivar cuando estés tú, Gonzalo, porque ya te tengo apego posesivo para que cuando vaya que estés tú. Bueno, no, tú sí, claro. Sí, las visitas al arqueológico siempre las hacemos entre mi compañero Daniel Gómez, discípulo de Lovisildo, y yo mismo. O sea que no. Fenomenal. Pues Gonzalo, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo. Bueno, gracias a vosotros. Un placer. Espero que hayas estado bien. Un abrazo enorme, Gonzalo. Fuerza y honor. Fuerza y honor.